Regresamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos a la ministra Ríos Farhat. Así que su presencia en este acto lo reviste de mayor civismo e institucionalidad. Ante ustedes, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno de la Cámara, expuse la autonomía con la que me he conducido no solo en mi vida profesional, sino mi vida entera, y que señaló la ministra Esquivel. Mi pensamiento, mis elecciones y mis decisiones. Autonomía que refrendo ahora entre la trascendental función que comienzo a desempeñar y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal saber y entender. Autonomía respecto a los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, cuya Cámara Alta tuvo a bien nombrarme, pero también respecto a otro tipo de poderes, los fácticos, de cualquier índole. Entiendo la autonomía como una forma de ser. ¿Se es una persona autónoma y crítica respecto a todo y a todos, o no se es respecto a nada? La independencia radica en una disposición del espíritu y no en una procedencia. Con esa disposición de ánimo y con un alto sentido de la responsabilidad, asumo hoy, por virtud de esta sesión solemne, la encomienda más alta de mi vida profesional y, bien lo sé, una de las que México espera mucho. Comprendo el momento evolutivo que vive esta Suprema Corte, el de nuestra teoría constitucional y el de la judicatura en general, pero más que nada tengo clara la necesidad de que la gente sepa y sienta que la justicia es posible y realizable. Hace 6 días se cumplieron 25 años de que entró en vigor una de las reformas más trascendentales de nuestro país. La histórica transformación de la Suprema Corte en 1995, que coincidió con una etapa de importantes cambios políticos. El presidencialismo omnímodo estaba en declive y a su retiro iba dejando huecos que significaron procesos de redistribución del poder entre los actores políticos, así como reconfiguraciones institucionales. El rediseño de la Corte y sus facultades resultó oportuno, porque cuadró en el entorno sociopolítico que se configuraba, y en ese nuevo orden plural, la Corte se convirtió en el árbitro sólido e imparcial que se requería. Ese pluralismo demandaba, y sigue demandando, restar discrecionalidad política y confiar más en el derecho para discutir y resolver todo tipo de problemas o situaciones. A veces son los actores de la esfera pública quienes piden la intervención de los jueces. A veces es la sociedad misma, movilizándose. El hecho es que hay un fenómeno de expansión del Poder Judicial en México. Para la Suprema Corte, a partir de la reforma de 1995, pero en general para el Poder Judicial de la Federación, por la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011 y por las importantes modificaciones al juicio de amparo ese mismo año. Son puntos de referencia que marcan un antes y un después en la administración de la justicia mexicana, pero coinciden con la tendencia generalizada de las democracias del mundo. La geopolítica, aunque no es determinante, tiene un papel en esa expansión de la judicatura, porque los disparadores pueden provenir del extranjero, ya sea por los avances en la jurisprudencia internacional de los derechos humanos o por el activismo transnacional de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Esto ha probado ser cierto en México precisamente por la reforma del 2011, que implicó la introducción de jurisprudencia y decisiones internacionales a nuestro derecho positivo. Este creciente fenómeno refleja la confianza que la sociedad deposita en los jueces para resolver cuestiones críticas que van desde controversias políticas o de política pública hasta profundos y complejos dilemas morales. Esto sucede porque hay un adecuado entorno político facilitado por la democracia y un discurso público sobre los derechos, pero porque además existe un catálogo constitucional de derechos y se cuenta con un poder judicial independiente y dispuesto a desarrollar los contenidos constitucionales. Esa es la Suprema Corte a la que me sumo y en la que daré mi máximo esfuerzo. En estos 25 años también varió el paradigma jurídico, la forma de apreciar la relación entre los derechos y el Estado. Las nuevas aproximaciones consideran que un constitucionalismo fuerte es aquel basado en una constitución que garantice
los derechos y libertades fundamentales frente al poder estatal y no en una constitución que solo limite a ese poder. Una característica del neoconstitucionalismo es el papel central que ocupan los derechos fundamentales en la vida jurídica y política. El valor de estos no sucede porque estén reconocidos en las leyes, sino que las leyes valen en la medida en que respetan y garantizan los derechos humanos. Por una línea similar se decanta otra visión, la del constitucionalismo democrático, que no solo cuestiona el papel de los tribunales, sino también propone una orientación judicial hacia el progresismo, sosteniendo que el derecho constitucional se configura a partir de las interacciones con el pueblo y no solo entre los magistrados. Punto de vista que comparto. Las decisiones judiciales se vuelven más importantes en la medida en que deben permitir un mayor y mejor ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Tengo conciencia de esto y asumo así esta gran responsabilidad. Cuando se posee un catálogo constitucional de derechos, aumenta la conciencia de nuestros propios alcances y espacios. Saber que se tiene un derecho despierta el deseo de ejercerlo, de lograr más cosas en su ejercicio y también el deseo de tener más derechos. Así que ello puede provocar una activa revisión judicial. Si un derecho está consagrado en la Constitución, lo lógico es que sea exigible, pero el orden jurídico a veces está fragmentado porque hay derechos insertos en la ley suprema, pero no están desdoblados en leyes secundarias. Es decir, un derecho puede estar inscrito en la Constitución, pero no hay forma de ejercerlo o de asegurarlo según sea el caso. Esto puede provocar que la sociedad busque maneras de hacerlo efectivo y recurra entonces a un proceso judicial que llene huecos o retire trabas, provocando vías de acceso a ese derecho. A esto me referí cuando en la Cámara de Senadores hablé de mantener la coherencia del orden jurídico. No es retórica, es práctica, porque la Constitución debe respirar por todos sus poros. Los contextos me parecen fundamentales. Y en ese sentido considero que la relevancia actual del Poder Judicial de la Federación y en especial de esta Suprema Corte se debe entonces a la confluencia de tres factores. Primero, un orden jurídico constitucionalizado por virtud de una Constitución expansiva en cuanto a derechos humanos, así como de mecanismos procesales para exigirlos. Segundo, jueces constitucionales con fuerza institucional y disposición para desarrollar ese constitucionalismo. Y tercero, un entorno democrático expresado en tres formas: fragmentación política, un Estado regulador y la movilización social. Sobre cómo incide la fragmentación política en la expansión de la judicatura en México, parto de que una democracia se constituye por un pluralismo social y una multiplicidad de fuerzas políticas interactuando entre sí. La judicatura se alza entonces como árbitro imparcial en ese concierto de intereses. El papel de la Suprema Corte es destacado porque es la única responsable de resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que son los dos medios concebidos para evitar el desbordamiento del poder político, que éste desdibuje los principios constitucionales. Ese fue el diseño inicial. Además, son instrumentos solo disponibles para actores institucionales y sin fragmentación política carecerían de sentido. Así que su uso regular es una expresión de actividad democrática y de civismo político. Incluso el juicio de amparo cobra relevancia en ese entorno porque puede ser utilizado, bien hilado el argumento, para cuestionar gestiones administrativas de la coalición contraria, impugnar leyes que contienen políticas públicas que ignoran a las minorías, para reforzar a los actores institucionales, para forzarlos a ejecutar o no ciertas acciones, para exigir determinadas cuentas. Como suele expresarse, a mayor democracia, más juzgados. Pero también más agencias administrativas propias de una fase de Estado regulador provocan más juzgados. El surgimiento de órganos autónomos o semiautónomos con sus contribuciones especializadas, su función regulatoria y sus procedimientos estandarizados provoca una activa revisión judicial necesaria en esa expansión del orden administrativo. Los jueces federales han tenido que especializarse también
porque a veces se dificulta comprender la dimensión de los asuntos técnicos que deciden los reguladores, por más que su revisión se limite a ser constitucional. Pero este es uno de los dilemas judiciales. ¿Qué tanto especializarse si lo que un juez debe ser es perito en derecho? Esta reflexión amerita coloquio aparte. Por otro lado, mientras más activos sean los órganos reguladores, más litigios pueden presentarse, especialmente por quienes no resulten beneficiados por las decisiones del regulador. Va quedando más o menos claro el por qué vivimos esta expansión del Poder Judicial, compartiendo esta experiencia con la mayoría de las democracias del mundo. Va quedando claro también el tamaño del reto que este Pleno enfrenta y al que me sumo con entusiasmo para contribuir en esa tarea. No pierdo de vista que contar con derechos o con un orden jurídico constitucionalizado y con jueces sensibles a las necesidades constitucionales no se traduce automáticamente en una expansión del Poder Judicial, sino que se necesita un elemento conductor que provoque que los jueces se pronuncien. La judicatura no se allega por sí misma a la problemática social, y la sola existencia de un catálogo de derechos no los garantiza, sino que es necesario un entorno político plural y democrático que complete la ecuación y que permita la movilización social. El entorno está dado en México porque es innegable que nuestra sociedad está demandando judicialmente lo que antes no se había atrevido, lo que no habíamos ni imaginado. El discurso de los derechos impactó y sigue impactando en todos los contenidos del orden jurídico y ha provocado que el derecho mexicano esté siendo reconfigurado bajo los nuevos estándares introducidos en 2011, al tamiz de los tratados internacionales, de su interpretación más alta, de los principios universales que la atañen. Cuando hablo de la sociedad que se moviliza y defiende sus temas, hablo, por supuesto, de la sociedad que tiene acceso a ello, de la que probablemente tiene resueltas sus necesidades más básicas o que al menos tiene conciencia de lo que le falta y de cómo conseguirlo. En todo caso, hablo de la sociedad visible, no de aquella cuya pobreza económica es similar a la pobreza de derechos y de sus accesos. Al mencionarla así ahora, toda la narrativa anterior de nuestra evolución constitucional, institucional y jurídica toma otro sentido. ¿Por qué no hemos sido capaces de lograr una justicia más radial, un constitucionalismo social más vivo? ¿Estamos en vías de conseguirlo? Probablemente. Lo que sí es claro es que estamos en medio de la reconfiguración de nuestro orden jurídico y que ese México invisible debe ser parte. La Suprema Corte es clave en este delicado proceso porque hay que hacerse cargo de muchas aristas constitucionales. Hasta la frase que se lee en este recinto y que me enmarca, el respeto al derecho ajeno es la paz, genera nuevas reflexiones. ¿Dónde comienza ahora, en esta reconfiguración, el derecho del otro? ¿Quién y cómo es responsable cuando se falte a ese respeto? Porque la responsabilidad de los unos para con los otros también está adquiriendo nuevos y necesarios alcances, en gran medida por las decisiones de esta Suprema Corte. No tengo duda de que por la vía de esa responsabilidad social lograremos una mejor sociedad y una mayor justicia para todos. Asimismo, estoy convencida de que esta Corte, la que tiene ya un cuarto de siglo recorrido, ha estado a la altura de las exigencias y ha contribuido a la transformación democrática y a la transformación jurídica que vivimos. Me honra en lo más profundo de mí sumarme a tan destacados y destacadas juristas, quienes están presentes hoy y quienes me han precedido por este pleno. Y ello me compromete a dar siempre lo mejor de mí para aportar en esa construcción de un México más justo. Muchas gracias a la Suprema Corte por recibirme y muchas gracias a todos mis amigos y familiares por acompañarme. Bien, pues escuchamos a Ana Margarita Ríos Farjat, nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya le comentábamos que por primera ocasión
Hay 3 ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está también Norma Piña y Yasmín Esquivel. Dentro del currículum que tiene Ana Margarita Ríos Farjat, es abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es originaria de Monterrey, Nuevo León. También estudió la maestría en Derecho Fiscal. Realizó cursos de especialización en el Instituto de la Judicatura Federal, también en la Bolsa Mexicana de Valores. Doctora en Política Pública de la Escuela de Gobierno en Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Trabajó en el Poder Judicial de la Federación, también como independiente en varios despachos de abogados y fue titular del Sistema de Administración Tributaria. Ahora investida como ministra por el ministro presidente Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.